Eh, Buenas, licenciada y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número D. En esta ocasión nosotros les venimos a hablar acerca de lo que son las teorías y el grupo está conformado por Jamie Izaguirre, Ashley Girón, Miriam Vázquez, Manuel Galicia y su servidor Elías Ramírez. Eh, el primer tema del que nos toca hablar es acerca de la paradigma conductista y teoría de la aguja hipodérmica. ¿Dónde surge esta? Dice que el paradigma conductista surgió a inicios del siglo XX, especialmente con la teoría propuesta y desarrollada por Burroughs, Frederick Skinner del año de 1904 al año 1989. Fue el propulsor del conductismo durante los años de 1940 y 1960. Esta corriente también se conoce como el análisis experimental de la conducta. Eso por una parte, y tenemos la otra teoría que es de la aguja hipodérmica, que nació con base en la necesidad de estudiar los efectos de la propaganda. ¿En qué años? Fueron durante los años 20 y los años 30. Esta teoría se desarrolla entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estas dos teorías también cuentan con los precursores y están Harold Laswell, actualmente está considerado como uno de los padres fundadores de la investigación en comunicación por sus trabajos y sobre la propaganda y la comunicación política. Y por otro lado tenemos también a Burroughs Frederick Skinner, propulsor del conductismo durante los años de 1940 y 1960. El primero, Harold, fue el fundador, o bueno, uno de los precursores de la aguja hipodérmica, y lo que es Frederick Skinner es uno de los propulsores del conductismo. Ahora bien, ahora pasamos a lo que son las características de cada una de estas paradigmas o estas teorías, perdón. Tenemos la paradigma conductista. Señala que está basado en el método experimental y en el modelo de estímulo-respuesta. Dice que también se fundamenta en que la conducta es observable y medible y cuantificable. Tiene base en la corriente filosófica empirista, pragmática y de evolución. Y el aprendizaje genera los cambios de conducta. ¿A qué se refiere esto? Más que todo, dice, bueno, tomando como referencia el punto número 2, que dice que se fundamenta en que la conducta es observable, medible y cuantificable. Se refiere más que todo a lo que es las conductas en lo que es la comunicación, se podría decir, al momento de expresarse con otras personas. Y también el último punto que dice que el aprendizaje genera los cambios de conducta al momento de que uno, qué sé yo, aprende algo nuevo, como lo dice explícitamente, hay cambios en la conducta del ser humano y en la comunicación también de unos con otros. Tenemos lo que es la aguja hipodérmica. Las características dice que está el aislamiento, pasividad, enajenación, individualidad y falta de interacción entre los miembros del conjunto, unidireccionalidad del mensaje emitido, roles asimétricos, las acciones del emisor de un mensaje producen un estímulo específico. Quien recibe el mensaje lo hace de forma pasiva y tendrá que reaccionar de forma uniforme y la comunicación con un proceso intencional. Los medios de comunicación se desarrollan, dice, respondiendo a intereses previamente definidos y que buscan el desarrollo de conductas visibles y medibles. A este último punto dice que los medios de comunicación se desarrollan respondiendo a intereses previamente definidos. Se podría decir pienso que es un interés en particular, más que todo hablan, un interés que ya está definido y que se podría decir que los medios de comunicación son solamente los emisores de esos intereses ya definidos para poder transmitir a lo que es la población o un grupo de personas. Y ahora pasamos a lo que son los postulados. Los postulados tenemos lo de la aguja hipodérmica, dice que el número uno es el interés por el aprendizaje, interés por la motivación. Tenemos el número 3, que es el interés por el estudio de los rasgos de personalidad y elaboración de refinados tests para su medición cuantitativa
psicología social acuña nuevos conceptos para reemplazar la idea del instinto. Me llama la atención lo que es el interés por el aprendizaje, que este es uno de los postulados que más sobresalta, y también el interés por la motivación, ya que sí, como nosotros vamos a, si nosotros tenemos un interés por el aprendizaje, se nos va a hacer más fácil lo que es el desarrollo de la comunicación al momento de expresarnos con las personas a nuestro alrededor, igual que al momento de la motivación. Dice que algunos impulsos motivacionales pueden ser adquiridos mediante el aprendizaje, y es verdad. Muchas veces nosotros, por ejemplo, nos motivamos al momento de leer algo, un libro, al ver un video, y desde ese punto, desde ese momento estamos adquiriendo aprendizaje. Y tenemos lo que son los postulados de la paradigma conductista. Dice, los postulados del conductismo son: el objeto de la psicología debe ser observable a semejanza de la ciencia, que estudia exclusivamente los datos empíricos, y los estados de conciencia o mentales no pueden ser considerados como objeto de estudio científico porque no poseen las características objetivas necesarias. Y con esto que, bueno, dejo a mi compañero que les va a seguir hablando sobre una teoría diferente. Bueno, yo les voy a hablar de la teoría de la difusión del desarrollo, principalmente. Es una teoría que nace prácticamente en 1948 con Shannon y Weber. Lanzaron una teoría matemática de la comunicación, por llamarlo así. Se trata de un modelo o de una teoría de información pensada en función de la cibernética, la cual es el estudio del funcionamiento de las máquinas, especialmente de las máquinas electrónicas. Cuando Shannon habla de la información, se trata de un término con un sentido completamente diferente de lo que nosotros atribuimos generalmente a noticias que nos traen diariamente a través de la prensa, la radio y la televisión. Se trata para él de una unidad cuantificable que no tiene en cuenta el contenido del mensaje. El modelo de Shannon se aplica entonces a cualquier mensaje independientemente de su significado. Esta teoría permite sobre todo estudiar la cantidad de información de un mensaje en función a la capacidad que tiene el medio. El modelo de Shannon está compuesto por 5 elementos, que es fuente, transmisión, canal, receptor y destino. Le voy a hablar de prácticamente estos 5 elementos, de la fuente principalmente. La fuente es el elemento emisor inicial del proceso de la comunicación, produce un cierto número de palabras o signos que forman el mensaje. Luego pasa a través del transmisor, que el transmisor es el emisor técnico prácticamente, donde se codifican todos los mensajes a través de esa transmisión que se intenta llevar. Podríamos decir que eso pueden ser los teléfonos, los cables, la red de microondas, que se utiliza mucho para la televisión y la radio, principalmente, y las comunicaciones internacionales. Esos pueden ser las fuentes de transmisor. El receptor, que también aquí se trata de el receptor técnico, ¿no? Cuya situación es la inversión que hace de la transmisión, la descodificación del mensaje, por decirlo así, que puede ser a través de audio, imagen, lo que puede descodificar para que el receptor o el destinatario pueda entender claramente todo lo que se le intenta decir. El destinatario pues es el que constituye el verdadero receptor a quien llegue el mensaje final a través de todas las fuentes posibles, ya sea por audio, por prensa escrita o por televisión. Y el ruido, que es una de las fuentes esenciales, ¿no? de Shannon principalmente, que es el perturbador que da esas diversas señales que de repente conocemos nosotros como la señal débil de imagen cuando no se usa una antena, que sale como nieve, como pisqueado la imagen cuando no se tiene una buena recepción, o cuando no es muy audible, ¿no? O cuando hay una interferencia en un radio principalmente. Esos son las fuentes de ruido, principalmente de Shannon. Esos son los 5
elementos que componen el modelo de Shannon y Weber, y también representa como los dos actores del acto de la comunicación, como el emisor y el receptor. Esos son principalmente, ¿no? Que es muy atractivo por su relevancia, su sencillez y flexibilidad. No obstante, analiza más detenidamente la realidad. En la realidad no es como muy utilizado por muchos científicamente, por decirlo así, por la facilidad que tiene, ¿no? Porque solamente está entre el emisor y el receptor. Dicho modelo es aplicado para explicar sobre temas de la comunicación humana principalmente. Sin embargo, este modelo de Shannon y Weber ha demostrado ser muy útil únicamente para fines de versión en libros de texto sobre la comunicación humana, y es ahí básicamente donde radica el tema de Shannon y Weber, los aportes que hacen en la situación del tema de la comunicación. A continuación, dejo a mi compañera para que siga hablando ahora de una escuela más que aparece en el desarrollo de las teorías de la comunicación. Hola, buenas noches. En este momento voy a hablarles un poco sobre lo que es la escuela de Frankfurt o Birmingham. Bueno, esta escuela se conoce como Frankfurt o Escuela de Frankfurt, a un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de los siguientes personajes, que son Hegel, Marx y Freud, cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social. Bueno, este centro fue inaugurado en 1923 en Frankfurt. A este también se le considera como una de las teorías críticas que allí se fundó. En la siguiente página. Bueno, ahora les voy a hablar de la teoría crítica. En los años 30, el trabajo de Horkheimer adornó From Marcus y culminó en su primer trabajo al que denominaron teoría crítica. El término teoría crítica es una especie de juego de palabras. Bueno, uno podría tentarse y preguntar cuál es la teoría. Y la respuesta es: la teoría es criticar. Bueno, por ejemplo, criticando cada uno de los aspectos, características e instituciones de la sociedad occidental, pues estos esperan que esa sociedad se derrumbe. La siguiente. La escuela de Birmingham se institucionalizó en los años 60, aunque este grupo y sus obras comenzaron en la década de los 50. El mismo se formó en torno al Center for Contemporary Cultural Studies de Birmingham, Inglaterra, y se fundó en el año 1964, de la mano de Richard Hogarth, aunque también otros participaron en la creación. Bueno, uno de estos fue Stuart Hall, Edward Thompson y William Raymond. La escuela de Birmingham. Esta escuela buscaba comprender y dar explicación de la articulación entre clase social y la práctica bajo cultural, una mirada que trascendería lo socioeconómico. Bueno, su interés se centra sobre todo en analizar una forma específica de proceso social correspondiente en la atribución de sentido a la realidad. El desarrollo de una cultura de prácticas sociales compartidas de esta área común de significados. A continuación, la compañera que sigue. Bien, voy a hablar sobre la Escuela de la Comunicación Norteamericana de Palo Alto, que es también conocida como Escuela de Palo Alto por el nombre de la localidad ubicada en las afueras de la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, en la que se instaló el Mental Research Institute, institución de la que comenzaron a trabajar en común algunos de sus miembros. El modelo de Palo Alto considera la comunicación como un proceso social permanentemente de puesta en común y participación,
donde comunicar implica construir un sentido en la interacción. El modelo de Palo Alto considera la comunicación como un proceso social. Entre los miembros de esta corriente destacan a Gregory Bateson, Ray, Edward Hay, Erwin Goldman y Paul. Según Wadlewicz, existe una serie de cuestiones que siempre están presentes en el acto comunicativo llamado axiomas. Pase la diapositiva, por favor. Axiomas. Las axiomas de la comunicación humana hacen referencia a las condiciones inherentes a la comunicación que, como explica Paul, Janet y Jackson, en 1985, podemos encontrar siempre que constituyan un modelo interracional pragmático de la comunicación humana, aplicable tanto en ciencias sociales como en psicología. Continúe. La comunicación humana está expuesta por 3 áreas, entre ellas tenemos la sintáctica, que es la transferencia del mensaje, la semántica, que es el significado del mensaje. También está la pragmática, es la afectación de dicha comunicación sobre la conducta humana. En esta escuela nos encontramos con 5 axiomas de la teoría de la comunicación. Como la primera está la posibilidad de comunicar. Todo comportamiento es una forma de comunicar. Eso significa que Dios, eso está. Lo que significa que la comunicación no es verbal, sino también gestual, según Paul. A la número 2, niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Toda comunicación tiene 2 niveles, uno de contenido y otro de relación. Es decir, además del significado de primeras palabras, cualquier acto de comunicación provee información sobre el que quiere hablar y ser entendido. A la número 3, la puntuación de la secuencia de hechos. La comunicación puede ser entendida como una serie ininterrumpida de mensajes. Implica la estructuración comunicacional del comportamiento entre receptor y emisor. Número 4, la comunicación digital y analógica. Digital es contenido y analógico modo, es decir, el modo en que el contenido es transmitido. La número 5 es la interacción asimétrica y complementaria. Todos los intercambios comunicacionales son asimétricos o complementarios según estén basados en la igualdad o diferencia. Si la relación de las personas comunicantes tienden a igualar su conducta recíproca, será una relación simétrica. En cambio, si la relación está basada en la complementariedad de cada uno y otro produciendo un acoplamiento recíproco, será una relación complementaria. Continúan con el compañero. Bueno, muchísimas gracias, compañera Miriam. Continuando, tenemos la teoría del control social. ¿A qué hace referencia esta teoría? Hace referencia a la prevención de ciertas conductas a través de la internalización y conformidad del individuo frente a las normas sociales. Es decir, la capacidad que tienen los individuos de poder analizar y poder internamente decidir con la conformidad o no de aquellas conductas que la misma sociedad le impone, aquellas normas que la misma sociedad le impone. Dentro de ellas están las leyes, ¿verdad? Sabemos que nosotros como seres humanos somos capaces de poder discernir entre lo que queremos y lo que no queremos, entre lo que aceptamos y lo que no aceptamos. Entonces, de este postulado principal habla esta teoría de cómo el ser humano puede aceptar ciertas conductas y esas conductas puede interiorizarlas, analizarlas y después comprenderlas y asimilarlas de igual forma. Muchas veces sabemos que hay leyes que son puestas
pero que como seres humanos las tendemos a desobedecer o a obedecer. Entonces mismo trata de esta teoría. Ahora, Juan Bustos destaca la importancia de los mecanismos de socialización en la adquisición de dichas normas de conducta. ¿Qué quiere decir esto que habla Juan Bustos? Es la capacidad de poder transmitir, socializar, es decir, poder compartir este tipo de normas para que los individuos puedan aceptarlas, asimilarlas y por ende obedecerlas. Continuamos. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿de qué trata esta teoría o cuáles son las teorías del proceso social? Primero, las teorías del aprendizaje social, es decir, cómo las personas aprenden de estas conductas que se dan en la sociedad. Las teorías del control social y las teorías de la reacción social o learning approach. Continuamos. Muy bien, ¿qué es la agenda setting? La agenda setting en su momento habíamos hablado sobre ella, pero la teoría de la agenda setting expone que la selección temática de los medios es la que influye en el público. Es decir, la selección del contenido, de los temas a abordar por parte de los medios de comunicación son los que influyen en la agenda del público, en la agenda de los televidentes, en la agenda de los radioescuchas, en la agenda de los lectores. Lo que los medios de comunicación planean, organizan y van a transmitir es lo que influye en cómo la gente puede organizar su diario vivir, su agenda. Ahora, la agenda setting se centra en el estudio de cómo la agenda establecida por los medios de comunicación influye en la agenda del público. Si hay un canal de televisión que es vista por muchas personas, en la que solo transmiten agresiones, golpes, muertes, las personas van a estar viviendo con esos programas, con esas imágenes, con esas voces que se escuchan o se ven a través de los medios. ¿A quiénes son los principales o los precursores de esta teoría de la agenda setting? Son Maxwell, McCombs y Donald Chubb. Siguiente. Un cambio del paradigma. En esto de la agenda setting, pues este desarrollo teórico surgió en un contexto específico dentro del Mass Communication Research, en el que recobró importancia la premisa de la existencia de efectos de los medios de comunicación. Sin embargo, estos fueron analizados desde una perspectiva que considero que las comunicaciones no medían directamente el comportamiento explícito, más bien tienden a influenciar la forma con la que el destinatario forma su propia imagen del ambiente. Es decir, que influyen, ya sea de forma positiva o negativa, en cómo quien escucha o quien ve o quien lee programas, revistas, noticias, acontecimientos, etcétera, pueden o no visualizar, escuchar o oír este tipo de información y pueden influir de forma positiva o negativa, como lo mencioné anteriormente, en su diario vivir o en su quehacer, en su agenda. ¿Cuáles son las características de la agenda setting? Primero, que el acontecimiento sea entorpecedor o no. Mientras más entorpecedor sea, menos capacidad tienen los medios de poner la agenda. Es decir, entre más entorpecedor sea el acontecimiento que van a transmitir a la población, más oportunidad tienen los medios de poder crear su propia agenda y que la gente pueda disfrutar o pueda asimilar esa agenda, pueda asimilar ese contenido, pueda asimilar esa información. En la construcción de la agenda setting intervienen dos factores externos. ¿Cuáles son esos? Primero, la competencia y el medio líder, y segundo, la fuente de información. Les decía en su momento, específicamente hablando del contexto de nuestro país. En nuestro país los medios de comunicación no luchan por ser pioneros en la verdad, por llevar la bandera de la verdad, sino en ser pioneros en ser competencia y en ser los líderes. Pero muchas veces ese liderazgo se gana ocultando la verdad, dando noticias que muchas veces no resultan ser veraces, subjetivas, basadas en la verdad, o se inventan acontecimientos o novelas, ¿verdad?, que muchas veces resultan más atractivas al público, olvidándonos de los verdaderos problemas que ocurren en el país. Entonces, a través de eso se gana rating, pero el rating no es sinónimo de verdad, no es sinónimo de veracidad, no es sinónimo de que el medio de comunicación está cumpliendo con los requisitos, con lo que la población espera. Pero en contextos como los nuestros, en donde la población es medianamente educada o casi nula en educación, la gente goza del morbo, goza de la picardía, goza de muchos acontecimientos que no son serios, pero que disfruta la población. Entonces los medios de comunicación, viendo ese mercadeo que está
o sea, en la población que escucha, que ve o que lee. Entonces se basan en eso para poder generar competencia y ganar rating. Como les dije, el rating no determina la veracidad, no determina la seriedad del medio de comunicación, ni tampoco determina con la capacidad objetiva con que se transmite la información. Y las fuentes de información, que muchas veces son no tan veraces, no tan objetivas, no tan reales, pero que también, como les digo, influyen de forma negativa o positiva en la agenda de la población. Ahora, ¿qué establecimientos plantea la teoría de la agenda setting? Primero, que la investigación muestra que la agenda de los medios, la agenda de la audiencia, la agenda de las políticas influyen en los establecimientos de la agenda, como se describe en la siguiente sección. Es decir, va interrelacionado. La agenda del medio de comunicación puede influir en la agenda de la persona, del telespectador, del radioescucha, del que lee, pero también puede influir en la agenda política. Muchas veces cuando hay problemas estructurales de país que requieren la atención de los medios de comunicación, que requieren la atención de la población, que requieren el conocimiento de la población, son obviados por acontecimientos de picardía, por acontecimientos que no tienen tanta relevancia en el momento, pero que son como esas banderas de humo, con esos que pueden paliar un poco la situación que está viviendo el país. Y eso específicamente en Honduras. Rogers y Dyring describen como los siguientes tipos de configuración de la agenda. Variable dependiente de la investigación están influenciados por otros factores, que pueden ser factores externos, que pueden ser factores internos y que pueden ser directamente propios del medio de comunicación, que pueden ser propios del periodista, porque también hay que hablar del punto de vista personal del periodista, que muchas veces se basa en cuestiones no objetivas, sino que en cuestiones más que todo ideológicas. 3 tipos de establecimiento de la agenda. Primero, establecimiento de una agenda política. Establecimiento de la agenda de los medios o construcción de la agenda, que casi siempre, como les digo, va a ser en base a lo que la población consuma más, el consumismo. Y establecimiento de la agenda del público, qué es lo que el público quiere escuchar, qué es lo que el público quiere leer, qué es lo que el público quiere ver, ¿verdad? Continuamos. La teoría de la espiral del silencio. ¿A qué hace referencia esta teoría de espiral del silencio? Primero, que es una teoría del área de la comunicación política, de la ciencia propiamente política, propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Noel Neumann, que en su libro La espiral del silencio, ¿qué opina o cuál es la opinión respecto a esto? Pues muestra Una piel social, que es una obra de ella también en 1977, donde estudia la opinión pública como una forma de control social. Miren qué importante esto, la opinión pública como una forma de control social, o sea, qué opina la gente y qué transmite la gente y qué quiere escuchar la población, en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no. La opinión pública es para Noel Neumann la piel que da cohesión a la sociedad. Y qué importante esto, la opinión pública es la piel que da cohesión a la sociedad. Ahora, ¿de qué trata esta teoría? O un poquito ampliar sobre la misma. La teoría de la espiral del silencio parte del supuesto básico de que la mayor parte de las personas tienen miedo al aislamiento y al manifestar sus opiniones, primero tratan de identificar las ideas para luego sumarse a la opinión mayoritaria o consensuada. En esta disyuntiva, la principal fuente de información será los medios de comunicación y estos definirán el clima de opinión sobre los asuntos de que se trate. Y miren qué importante esto cuando habla de que la población o que las personas generalmente se van a ir a lo que lo opina la mayoría, ¿no? Y esto es como algo importante de destacar en nuestro país y en los medios de nuestro país, que escuchamos algo en un medio y lo consideramos tan real que lo vamos difundiendo. Y esa difusión se vuelve tan de masas que se vuelve viral, como decimos popularmente, y se va generando contenido. Y ese contenido muchas veces es genera una desinformación mediática, que esa desinformación mediática lo que genera son climas bastante hostiles y con ambientes no solamente políticos, sino también sociales, religiosos, personales muchas veces, y lo que genera más que todo es, como les digo, esos ambientes no tan agradables. La teoría del cultivo. La teoría del cultivo es una teoría social que propone que mientras la gente pase más tiempo viendo en el mundo de la televisión, será más fácil que crean en la realidad social y que se asemeja a su propia realidad. Y aquí me viene un ejemplo claro, y lo voy a mencionar así, un poco jovial, porque cuando tuve la oportunidad de convivir con ciertas personas ya de una edad avanzada,
miraban la televisión y no voy a decir el canal, pero miraban a pasar todos los días muertos y todos los días acontecimientos un poco no tan gratos, y esta persona se enfermaba. Se enfermaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación hacían que su realidad se asemejara a lo que miraba. Entonces, muchas veces es lo que vivimos en los países como nosotros, ¿verdad? Donde dependemos muchísimo de lo que los medios de comunicación dicen. Y no es básico en la población que tiene un grado o un nivel de educación un poco más alta, sino en aquella población de tierra adentro que todo lo cree, que todo lo que ven o pasan por los medios de comunicación consideran que es lo real, que es como una información escrita en piedra y que es lo que está ocurriendo. Y muchas veces, como les dije en su momento, los medios de comunicación lo que buscan es rating, sin importar que lo que transmiten o lo que dicen no vaya apegado a la realidad o a la verdad. ¿Quiénes son sus precursores? Pues esos precursores son George Herner y Larry Cross de la Universidad de Pensilvania. Fueron los primeros en desarrollar esta teoría como parte de una investigación a gran escala de un proyecto que denominaron indicadores culturales. Entonces, esta teoría es como entre más tiempo la población pase pegada a un televisor, pues más oportunidad va a tener estas personas de poder creer que esa realidad que ven a través de los medios de comunicación o a través de un televisor se asemeja a la propia. Ahora, en conclusión, cada una de las teorías planteadas pues nos dejan, llenan una gama de conocimientos y le dan, enriquecen el vasto conocimiento de las teorías de la comunicación y nos permiten a nosotros también como futuros comunicadores, como futuros periodistas, pues estar empapados de las mismas. Somos futuros profesionales del periodismo, por lo tanto tenemos la tarea de conocer las diferentes teorías que enriquecen los procesos comunicativos y por ende la labor de la comunicación como tal. Muchísimas gracias. Somos el equipo de la Agenda Setting de la asignatura Teoría de la Comunicación 1 con la licenciada Laura Lardizábal. Un gusto, saludos.